Vinieron a él su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Queridos hermanos y amigos, siguiendo la estela dibujada por el Papa Francisco al instituir el Domingo de la Palabra de Dios, el pasado año se abrió este acto dedicado a la Palabra de Dios el día de Lunes Santo con la lectura de la Pasión según San Mateo. Motivada por este deseo, la Junta Coordinadora de Cofradías se propuso institucionalizar dentro del programa de actos de la Semana Santa, en este día, un tiempo dedicado a la lectura de la Sagrada Escritura. En palabras del Papa Francisco, veamos a quién habla Jesús. En primer lugar, se dirigió a los pescadores de Galilea. Eran personas sencillas que vivían del fruto de sus manos, trabajando duramente noche y día. No eran expertos en las Escrituras y no sobresalían seguramente por la ciencia y la cultura. Habitaban una región variopinta, con diferentes pueblos, etnias y cultos. Era el lugar más lejano de la pureza religiosa de Jerusalén, el más distante del corazón del país. Pero Jesús comienza desde allí, no desde el centro, sino desde la periferia. Y lo hace para decirnos también a nosotros que nadie está al margen del corazón de Dios. Todos pueden recibir su palabra y encontrarlo personalmente. Hay un hermoso detalle en el Evangelio a este propósito, cuando se hace notar que el anuncio de Jesús llegó después del de Juan. Es un después decisivo, que marca una diferencia. Juan acogía a la gente en el desierto, donde iban solo aquellos que podían dejar los lugares donde vivían. Sin embargo, Jesús hablaba de Dios en el corazón de la sociedad, a todos, allí donde estuvieran. Y no hablaba en los horarios y tiempos establecidos. Hablaba mientras caminaba por la orilla del lago, a los pescadores que echaban las redes. Se dirigía a las personas en los lugares y tiempos más ordinarios. Esta es la fuerza universal de la palabra de Dios, que alcanza a todos y a cada uno en el ámbito de la vida. Amigos, cuando la escuchamos, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo somos? ¿Qué disposición adoptamos? ¿Como el camino donde cae la semilla y se la llevan los pájaros? ¿Como las piedras sin profundidad en las que la semilla se abrasa y se seca con el calor del sol? ¿Como el terreno con zarzas que al crecer ahogan la semilla? ¿O somos como la tierra buena donde la semilla crece y da fruto? Cada palabra de la Escritura marca un estilo de vida. Cada frase del Evangelio invita a una reflexión. Como nos dice el Papa, es la carta de amor escrita para nosotros por aquel que nos conoce como nadie más. Leyéndola, sentimos nuevamente su voz, vislumbramos su rostro, recibimos su espíritu.
Se abre este acto dedicado a la palabra de Dios con la lectura de la Pasión según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición para darle muerte. Pero decían, no durante las fiestas, porque podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados, ¿a qué viene tanto derroche de perfume? Se podría haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer. Pero Jesús replicó, dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ha hecho esta mujer en memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa donde entre, decidle al dueño. El maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, fue él con los 12, mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro, ¿seré yo? Respondió, uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús dijo, todos os escandalizaréis como está escrito. Heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó, aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo.
Llegan a un huerto que le llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras voy a orar». Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y decía: «Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Vuelve y al encontrarlos dormidos dice a Pedro: «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil». De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: «Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega». Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: «Al que yo bese es él, prendedlo y conducidlo bien sujeto». Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: «Rabí», y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: «Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las Escrituras». Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iban siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús, para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues, aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: «Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo, edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro, no edificado por manos humanas». Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?». Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó al sumo sacerdote: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?». Jesús contestó: «Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo». El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?». Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y, tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: «Profetiza». Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote.
Ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice: «También tú estabas con el Nazareno, con Jesús». Él lo negó diciendo: «Ni sé ni entiendo lo que dices». Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: «Este es uno de ellos». Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato también los presentes decían a Pedro: «Seguro que eres tú uno de ellos, pues eres Galileo». Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: «No conozco a ese hombre del que habláis». Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: «Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3». Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él respondió: «Tú lo dices». Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?». Ellos gritaron de nuevo: «¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Pues qué mal ha hecho». Ellos gritaron más fuerte: «¡Crucifícalo!». Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: «¡Salve, rey de los judíos!». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El Rey de los Judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos diciendo: «A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar.
que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó con voz potente: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, le daba de beber diciendo: Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya y, llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. San Marcos, el Evangelio que acabamos de escuchar, se considera precisamente el Evangelio que mejor nos presenta la figura de Jesús desde el punto de vista histórico y que además puede conducirnos al conocimiento del real Jesús, no del que nos imaginamos a veces. Es el Evangelio que más se aproxima a la situación actual que está viviendo nuestra comunidad hoy cristiana, en la que nace nuestra propia situación, justamente la parecida a la que ellos pasaban en aquel momento de crisis, situación difícil. El cristianismo era cada vez más pequeñito. A veces incluso la Iglesia se sentía perseguida, muy perseguida, e incluso luchaba por su propia supervivencia. Por eso Marcos hoy nos interpela, nos pregunta a todos nosotros, después de 20 siglos, ¿quién es realmente Jesús para nosotros? Su respuesta no es una especulación, un abstracto, sino nos lo presenta sencillamente como algo fundamental en nuestra vida. Es Dios hecho hombre. Y una cosa muy curiosa, elige a un grupo de personas. Y de los 12, uno le traiciona, lo vende. Otro le niega, que acabamos de escucharlo, y los otros desaparecen. El único que parecía cercano era el más jovencito, que era Juan. Ante esta situación, Jesús entra en crisis, por decirlo de alguna forma, en el huerto de Getsemaní, cuando dice ese grito de Dios mío, en la cruz, ¿por qué me has abandonado? O en el huerto de Getsemaní, cuando le dice a Dios, Abba, Padre, pase de mí este cáliz. Por cierto, la palabra Abba no tiene nada que ver con el conjunto musical que triunfó en los años 70, 80 y 90. La palabra Abba es una palabra aramea que significa la palabra papá.
Es la primera vez que sale en la Biblia, justamente en San Marcos. Es el único evangelista que transmite literalmente esta expresión que usa Jesús para dirigirse a Dios. No le dice solo padre, sino papá. ¿Y quién dice papá y mamá? Cuando uno es pequeño, cuando uno se siente acude a su papá, acude a su mamá. Pues esto es lo que nos dice Marcos, que dijo Jesús eso. Papá, pase de mí este cáliz. Pero siempre viene la segunda parte, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este impresionante relato que acabamos de escuchar, poniéndonos ante la gran lección de generosidad que Cristo nos dio al entregarse como reconciliador, fijaros, con la humanidad. Es la unión de Dios con el ser humano. Aunque la pasión se esconde, la escuchamos todos los años. Bueno, el año pasado la tuvimos que escuchar en forma virtual. Sin embargo, fijaros, cada año nunca deja de impresionarnos. Y cuando leemos o oímos la pasión y no nos impresiona, malo. Algo falla dentro de nosotros. Para Marcos, el centro de todo el relato es la persona de Jesús, el Hijo de Dios que se entrega voluntariamente para la salvación vuestra y mía, de todos. No de entelequias o no de ideas, sino de personas, y esas personas somos nosotros. Y la pasión nos afecta a todos y refleja nuestra vida a lo largo del año. Nuestro seguimiento de Cristo comporta a veces cargar como Él, como hizo con la cruz. Seguro que más de una vez hemos dicho, Señor, te has pasado, ya vale, ¿no? Que mira que me toca todo el mal a mí. No es así, nunca pasarás tan mal como lo pasó Jesús, que además se sintió abandonado de todos, incluso del propio silencio de Dios. Eloí, Eloí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una queja, es como un suspiro. Tendremos días en que se acumulan los motivos de dolor, de desánimo, de desgana, de desinterés, pero pensemos que estamos destinados no a la cruz, no al sufrimiento, sino a la vida, a la alegría. En la cruz es el momento de mayor soledad, del aislamiento y de la incomprensión más radical. Decía un filósofo alemán que decía que el momento más solitario del ser humano es el momento de su muerte. Dice, hombre, hemos estado acompañándolos la familia. No, él se enfrenta, él solo. El grito de abandono lanzado por Jesús es la expresión más nítida de una angustia sin límites en el abismo de la soledad. Abandonado de los hombres y aparentemente abandonado de Dios. Es la expresión del abandono más radical. Esa fue la expresión más patente y de mayor sufrimiento por parte de Jesús. Reflejado en ese deseo de asirse a Dios, contrastada la experiencia de reivindicar en Dios como Dios mío, aunque se muestre como Dios a veces ausente. De este modo se convierte en un grito que asegura la realidad de Dios para todos los tiempos. El grito de Jesús se dirige a Dios en este interpretado, y a veces es interpretado por algunos como una simple invocación. No, es el momento de soledad. Al poco de decir esa frase, dijo, todo está consumado, y expiró. Yo pienso que vale la pena que nosotros, no solo es que hayamos oído el relato del Evangelio de San Marcos, sino que si tenemos algún rato lo leamos más detenidamente y veremos esa humanidad de Jesús y esa obediencia a Dios Padre. Y terminamos rezando todos juntos
la oración que Él nos enseñó. Nos ponemos de pie y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.